Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Su profe Henry Cox Figueroa les saluda. Hoy vamos a trabajar sobre descomponer en factores, temáticas que corresponden pues a los casos de factorización. Una vez que en el canal he explicado los temas correspondientes a los casos de factorización, de aquí en adelante voy a explicar pues de manera general, voy a desarrollar ejercicios que corresponden a descomposición en factores. En los videos está explicado de forma individual cada tema y aquí ya lo vamos a hacer en forma general. Vamos a hacer en forma general, pues utilizando todos los temas que ya he explicado respecto de lo que es factorización o descomponer en factores. Entonces vamos a pasar a los ejercicios. Vamos a encontrar aquí en este video ejercicios de factorización en forma general y entonces, teniendo en cuenta de que ya he explicado en forma individual cada uno de los casos de factorización, pues aquí vamos a encontrar vamos a encontrar de todos como una miscelánea y pues tenemos que saber identificar con la condición y por supuesto pues a través de esto vamos a aplicar la regla respectiva dependiendo del caso que se trate. Hago un repaso sobre esto de cómo reconocer el caso de factorización. Lo primero que nosotros tenemos que hacer al momento de identificar un caso de factorización es contar el número de términos. El primer paso es contar el número de términos. Y también recordar que siempre vamos a probar, indistintamente si tiene dos términos, tres términos, cuatro o más términos, siempre vamos a probar el factor como un monomio y luego el factor como un polinomio. Factor como un monomio y después el factor como un polinomio. Eso lo hacemos si tenemos dos términos, si tenemos tres términos, si tenemos cuatro, cinco, seis o más términos. Entonces, aquí, cuando tenemos dos términos, factor común monomio y factor común polinomio, que es lo que acabo de indicar, pues que siempre vamos a probar esto si tenemos un factor común monomio o un factor común polinomio. Esto es lo que siempre vamos a probar. Si hay dos términos, factor común monomio, si no hay, probamos factor común polinomio, si no hay una diferencia de cuadrados, si no hay diferencia de cuadrados, una suma de cuadrados, si no una suma, una diferencia de cubos, o si no una suma o diferencia de potencias iguales. Si la expresión tiene tres términos, siempre factor común monomio, factor común polinomio, trinomio cuadrado perfecto, trinomio por suma y resta, trinomio de la forma x cuadrado más bx más c y trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Si la expresión tiene cuatro o más términos, pues siempre factor común monomio o factor común polinomio. Si no existe factor común monomio ni tampoco factor común polinomio, pasamos a verificar si hay un factor común por agrupación o si no hay por agrupación sería pues una combinación de trinomio y diferencia y finalmente un cubo perfecto de binomio. También recordar que no todas las expresiones algebraicas se pueden descomponer en factores. Existen expresiones algebraicas que no se pueden descomponer en factores, es decir, que solo son divisibles para sí mismo y para la unidad. Por lo que, pues, en este caso no se pueden, serían unas expresiones algebraicas primas, que solo son divisibles para sí mismo y para la unidad. Es como, por ejemplo, en la aritmética, y yo digo por decir el 20. ¿El 20 para cuánto se divide? Se divide para 20, se divide para 10, se divide para 5, se divide para 4, se divide para 2 y se divide para 1. El 20 es un número compuesto. El 20 admite factores, en tanto que por decir el número 17 solo se divide para sí mismo y para la unidad, lo que significa que el número 17 es un número primo. Los números primos son aquellos que se dividen solo para sí mismo y para la unidad. Así también existen expresiones algebraicas primas que no se pueden descomponer en factores, solo se dividen para sí mismo y para la unidad, entonces no se pueden descomponer en factores. ¿Cómo saber si una expresión algebraica se puede o no se puede descomponer en factores? Pues por supuesto, haciendo la prueba con las condiciones que tiene cada ejercicio y esas condiciones dependen pues del número de términos que tenga la expresión. Entonces, una vez que he revisado esto, que tengo en cuenta esto, pues yo aconsejo, mientras no se familiarice con esta tabla, que la tenga copiada, que la tenga apuntada para que usted vaya recordando, vaya probando con la condición de acuerdo con el número de términos que tiene. Entonces, ahora sí, vamos a pasar aquí y vea cómo dice aquí de manera general, descomponer en factores. No nos indica que esto es un caso, esto es otro caso. De manera general nos dice descomponer en factores. Entonces, voy con el primer ejercicio. ¿Cuántos términos tiene? Dos términos. Lo primero que hago es contar el número de términos. Dos términos. ¿Y qué es lo que puede haber en dos términos? Factor común monomio, factor común polinomio, diferencia de cuadrados perfectos, suma de cuadrados perfectos, suma o diferencia de cubos perfectos, suma o diferencia de potencias iguales. En este orden iremos probando. Bien,
Dos términos, factor común monomio, condición. ¿Cuál es la condición? Que tenga letras que se repiten. Efectivamente, hay letras que se repiten. Cumple la condición del factor común monomio, por lo que una vez cumplida la condición, aplico la regla. La regla dice que se toma el factor común elevado al menor exponente entre x cuadrado y x a la primera, sería x a la primera. Luego abrimos paréntesis y dividimos x cuadrado dividido para el común que es x, nos quedaría x. X cuadrado dividido para este común que es x, nos quedaría x. Signo que viene menos, el signo que viene sería menos. X que está aquí, dividido para el común que es x para x es 1. Cierro paréntesis, habremos terminado el ejercicio. La respuesta es x que multiplica a x menos 1. Esa sería la respuesta de este ejercicio que ha correspondido a un factor común monomio. Ha correspondido a un factor común monomio. Vamos para el siguiente ejercicio. ¿Cuántos términos tenemos aquí? Muchas veces cuando vemos paréntesis resulta un poquito complejo determinar, a veces resulta un poquito complejo determinar, difícil determinar cuántos términos tenemos porque podemos confundirnos. Los términos se identifican a partir de la presencia de un signo más o de un signo menos. Entonces, pero profesor Cox, usted está diciendo así un signo más y aquí está un signo más. ¿Será que aquí hay un término? A ver, estos son dos factores y aquí recién este signo menos es el que separa un término. Aquí hay, estos dos factores representan un término y aquí de la X con el paréntesis representa otro término. Aquí significa que tenemos dos términos. ¿Y qué es lo que puede haber en dos términos? Puede haber un factor común monomio, letras que se repitan, por supuesto, sí hay letras que se repiten. Aquí se repite la letra X. Voy a hacer aquí dos ejercicios para que ustedes tengan en cuenta esto. Voy a copiar este ejercicio porque ya me di cuenta que tiene una característica particular. Lo voy a dejar ahí tal cual. Este ejercicio lo voy a dejar tal cual. Y aquí yo voy a quitar esta X. Y le voy a dejar allí nomás. He sacado dos ejercicios. A ver, factor común monomio. No hay factor común monomio porque no hay letras que se repitan. Polinomio. Cuando usted ve paréntesis, es posible, hay grandes posibilidades de que estemos frente a un factor común polinomio. Entonces, como aquí tenemos dos paréntesis, lo que vamos a probar es que hayan paréntesis que se repitan. Efectivamente, sí hay paréntesis que se repitan y el paréntesis es A más B. Entonces, tomo el paréntesis que se repite, lo tomo, lo escribo aquí, cierro paréntesis, abro paréntesis y empiezo a dividir. X cuadrado A más B, es decir, esto, X cuadrado A más B, dividido para A más B, nos quedaría X al cuadrado. Nos quedaría X elevado al cuadrado. Entonces aquí escribo X elevado al cuadrado. Signo que viene menos, el signo que viene es menos. Luego, A más B dividido para A más B, el resultado es 1. Es 1. Entonces, allí terminaría la respuesta. Siempre es importante observar qué es lo que tenemos y me doy cuenta en este ejercicio, ojo, me doy cuenta aquí en este ejercicio que aquí, este X cuadrado menos 1, ya debe usted también darse cuenta que aquí tenemos una diferencia de cuadrados perfectos, por lo que tengo que descomponer, porque la disposición es descomponga en factores. No le dice que con una vez que lo haga ya está terminado. Usted siempre tiene que mirar qué es lo que tiene, siempre. No solo en matemáticas, sino en nuestra vida diaria. Usted tiene que observar qué es lo que tiene de frente, a los lados, en la parte de atrás. Me refiero a sus actividades, a su ámbito, para poder pues estar atentos, para poder estar alerta frente a cualquier situación. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos aquí en las matemáticas. Eso es lo maravilloso de las matemáticas. Más que aplicar una regla, aplicar una fórmula, es que las matemáticas hacen que nosotros seamos críticos, hacen que nosotros seamos analíticos, que nosotros podamos aplicar el razonamiento lógico matemático no solamente en el área de matemáticas, sino en nuestra vida cotidiana, aplicar ese razonamiento. Entonces, cuando yo llego a esta respuesta, caigo en cuenta que x cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrados perfectos. Entonces, la diferencia de cuadrados perfectos, ¿en qué? En cómo se la factora. Se abren dos paréntesis, en el primero escribo más y en el segundo menos. Repito, a esta altura ya debemos manejar, ya tenemos que tener familiarización con las reglas y con las condiciones. Esto, x cuadrado menos 1, es una diferencia de cuadrados perfectos y se factora abriendo dos paréntesis, en uno escribo más y en otro menos. Y a continuación, las raíces. Raíz de x cuadrado es x y la raíz de 1 es 1. Lo que está aquí escrito, escribo en el otro paréntesis, tal cual. Entonces, x aquí y 1 aquí. Esta sería la respuesta de este ejercicio
que hemos descompuesto en factores. Aquí tenemos la respuesta. A más B que multiplica a X más 1. Aquí me falta el paréntesis y esto multiplica a X menos 1. Significa que aquí esta expresión se ha descompuesto en 3 factores. A más B, X más 1 y X menos 1. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio. X cuadrado A más B menos X A más B. Recuerden que este ejercicio dije que lo había copiado de acá, porque al ejercicio anterior, a este ejercicio aquí, le borré la X y en aquí he mantenido la X. ¿Por qué decidí mantener y por qué decidí quitar? Decidí quitar para explicar aquí de esta manera cómo es este problema y aquí lo mantengo y lo voy a hacer en este momento para que usted se dé cuenta pues las particularidades, las combinaciones que pueden darse al momento de que ya hemos trabajado con todos los casos de factorización. Ya hemos trabajado con todos los casos de factorización, entonces nos situamos en este momento que ya tenemos un dominio de los casos de factorización, que conocemos, que manejamos, que estamos familiarizados con los casos de factorización. Entonces vamos a aplicar estos criterios aprendidos en los 13 videos que he compartido aquí en el canal, en los 13 videos respecto de los casos de factorización. Entonces, dos términos tenemos aquí, letras que se repiten. Sí se repite, aquí se repite una letra que es la X, la tomo, pero me doy cuenta que también se repite un paréntesis, por lo que también tomo ese paréntesis. Entonces, resulta que aquí se presenta como un caso especial, como a veces suele decir en álgebra, es un caso especial. Verá, es como si existiera un factor común monomio y al mismo tiempo un factor común polinomio, ¿cierto? Entonces, X se repite en el primer término y en el segundo. A más B aquí y acá. Entonces, tomo el factor o tomo los factores comunes, abro paréntesis, y empiezo. ¿Qué tenemos por aquí? X cuadrado A más B dividido para este común que es X A más B, ¿sí? X cuadrado A más B dividido para X A más B con A más B se van y nos queda X cuadrado para X, nos queda X a la primera, nos queda X a la primera, signo que viene menos X A más B dividido para el común que está aquí en verde, X A más B, son las mismas cantidades, X con X se van, A más B con A más B se van, entonces son cantidades iguales y toda cantidad dividida para sí mismo es 1, entonces nos quedaría 1, por lo que entonces la respuesta es X que multiplica a más B y eso multiplica a más 1. Entonces voy a dejar todo esto colocado aquí con el color verde para indicar que los factores son X, paréntesis A más B, paréntesis X menos 1. Esa sería la respuesta de descomponer en factores. Entonces, vea lo que tenemos acá en el siguiente ejercicio. Tenemos X cuadrado menos 1, signo igual. Y esto que está aquí, pues la lógica me hace pensar que ya lo vi por acá. Vea, se da cuenta, X cuadrado menos 1 y aquí es igual a X más 1, X menos 1. Pero lo voy a hacer paso a paso. X cuadrado menos 1, ¿cuántos términos? Dos términos. Factor común monomio, no hay letras que se repitan. Polinomio, no hay paréntesis. Diferencia de cuadrados perfectos. Diferencia de cuadrados perfectos. La expresión debe tener dos términos que sean cuadrados y que estén unidos con el signo menos. Efectivamente, son cuadrados y están unidos por el signo menos. Vamos a resolver. ¿Qué dice la regla? Se abren dos paréntesis. En el primero colocamos más y en el segundo menos. Abrimos dos paréntesis. Uno colocamos más y otro menos. Y a continuación sacamos las raíces de sus términos. La raíz de x cuadrado sería x y la raíz de 1 es 1. Lo que está aquí lo escribo acá tal cual. X más 1, X menos 1. Esa sería la respuesta de este ejercicio. Es una diferencia de cuadrados perfectos y ya sabemos cómo se resuelve una diferencia de cuadrados perfectos, ¿cierto? Si algo no está claro, yo les aconsejo ir al canal y revisar pues los casos de factorización que he explicado en forma detallada allí. Veamos por aquí que tenemos, ¿qué es lo que tenemos por aquí? X a la cuarta más 4. Dos términos. Factor común monomio no hay letras que se repitan. Polinomio, factor común polinomio, no hay paréntesis, ¿cierto? Diferencia de cuadrados perfectos, no puede ser diferencia porque aquí está un signo más. Deja de ser diferencia. ¿Qué sigue después de la diferencia de cuadrados perfectos? Veamos la tabla. Factor común monomio, factor común polinomio, ya probé. Diferencia de cuadrados, suma de cuadrados perfectos. Bien, puede existir una suma de cuadrados perfectos. Vamos a ver si esto corresponde a una suma de cuadrados perfectos. ¿Cuál es la condición de una suma de cuadrados perfectos? Que los términos sean cuadrados perfectos. Lo son, efectivamente lo son. ¿Cuál es la otra condición? Que al momento de sumar un término, voy a escribir esta parte acá, la raíz del primer término aquí,
la raíz del primer término, aquí, ¿cuánto es la raíz de x a la cuarta? La raíz de x a la cuarta es x al cuadrado. Déjenme copiar esto aquí. La raíz de x a la cuarta es x al cuadrado. Por aquí voy a copiarlo con un número más así. Perdón, la raíz de x a la cuarta es x al cuadrado, correcto. La raíz de 4, ¿cuánto es la raíz de 4? La raíz de 4 es 2. La raíz de 4 es 2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con una suma de cuadrados? Le vamos a completar para que se convierta en un trinomio. Entonces, nos hace falta el segundo término. ¿Y a qué sería igual este segundo término? Este segundo término sería igual al doble de ¿quién? De x cuadrado, la primera por la segunda, por el segundo término. El doble de x cuadrado, ¿cuánto es el doble de x cuadrado? El doble de x cuadrado, 2 por x cuadrado y por 2. 2 por x cuadrado y por 2. Eso dice la regla. Para completar, ¿qué cosa? El segundo término del trinomio cuadrado perfecto. Es decir, esto lo vamos a convertir en un trinomio cuadrado perfecto. Y veamos, multiplicamos esto. 2 por x cuadrado y por 2. Esto es 4x al cuadrado. Entonces, la pregunta sería aquí. Aquí surge una interrogante. ¿Este 4x al cuadrado es o no es un cuadrado perfecto? Si este término es un cuadrado perfecto, procedemos a resolver como una suma de cuadrados. Si no, pues ahí queda y vamos probando otro tema. Entonces, 4x cuadrado sí es un cuadrado perfecto, por lo que entonces, como sí ha cumplido la condición, entonces procedo a aplicar la regla. Procedo a aplicar la regla de la suma de cuadrados. ¿Qué dice la regla de la suma de cuadrados? Voy a copiar esto aquí. Voy a copiar esto aquí. Voy a borrar esto aquí. Perfecto. Y esto pues fue parte del ejercicio de comprobación. Lo voy a dejar por aquí porque me permitió comprobar y aquí tengo el ejercicio. Lo tengo aquí. ¿Cómo vamos a resolver esto? ¿Cómo se resuelve una suma de cuadrados? De acuerdo con el video que puse cuando se trató de la suma de cuadrados, esto consiste en sumar una cantidad para que se convierta en el trinomio cuadrado perfecto y a su vez hay que restar para que no se cause ninguna afectación a la expresión, porque si yo sumo y resto una misma cantidad a una expresión, esta no se altera. Si yo tengo 100 y al 100 le sumo 10 y le resto 10, sigue siendo 100. Si yo tengo 30 y al 30 le sumo 3 y le resto 3, sigue siendo 30, ¿cierto? Entonces yo aquí voy a sumar una cantidad que corresponderá al segundo término del trinomio cuadrado perfecto. Por lo que entonces esta expresión que está aquí, x cuadrado menos 4, esta expresión x a la cuarta más 4 va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar así, x a la cuarta, porque aquí voy a sumar. ¿Qué voy a sumar? Voy a sumar más 4. ¿Qué número voy a sumar? Este número que está aquí, más 4x al cuadrado. Más 4x al cuadrado. Aquí 4x al cuadrado, que sería el segundo término. Este es el término que estoy sumando y la regla dice, sumo y resto la misma cantidad, pero sumo para que se convierta esto en el trinomio cuadrado perfecto. Más 4, ¿cierto? Este más 4 es el término, no va resaltado porque este término es el que corresponde al ejercicio. Estoy haciendo como una especie de artificio. Entonces, x cuarta más 4 es el ejercicio y le sumo este 4x al cuadrado y para que la expresión no se altere, también la resto, menos 4x al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos de esta manera? Una suma de cuadrados perfectos se convierte en una combinación de trinomio y diferencia. Una combinación de trinomio y diferencia donde esto que voy a encerrar en paréntesis sería el trinomio cuadrado perfecto. Lo voy a resolver. ¿Cómo se resuelve un trinomio cuadrado perfecto? Un trinomio cuadrado perfecto se resuelve abriendo paréntesis. Entonces voy a abrir paréntesis aquí. Raíz del primer término, sacamos la raíz del primer término. ¿Cuánto es la raíz de x a la cuarta? Es x al cuadrado. Esto va en un paréntesis, va así. Le voy a quitar el color. Voy a quitarle el color. A ver, para no confundirlos, voy a escribir de nuevo la expresión. Voy a escribir de nuevo la expresión. Aquí verá. Abrimos un paréntesis y ese paréntesis va a estar elevado al cuadrado. Así. Por favor, lo voy a escribir ahí para que quede claro. Abrimos un paréntesis. Colocamos la raíz del primer término. ¿Cuánto es la raíz de x a la cuarta? La raíz de x a la cuarta es x al cuadrado. Signo que viene más. Raíz del tercer término sería 4. La raíz de 4, perdón, sería 2.
La raíz de 4 sería 2. Bien, y luego, ¿qué tenemos? Tenemos menos 4x al cuadrado. Menos 4x al cuadrado. Menos 4x al cuadrado. Allí. Entonces, ¿qué hemos trabajado? Hemos trabajado el trinomio cuadrado perfecto. Le voy a dejar colocado aquí para que usted lo recuerde. Y luego, como esto se convirtió en una combinación, aquí es el trinomio. Y luego aquí, ¿qué viene? Aquí viene la diferencia. Por eso esto es una combinación de trinomio y diferencia. Es decir, una suma de cuadrados se convierte en una combinación de trinomio y diferencia. Ahora viene la diferencia de cuadrados perfectos. Mire, dos términos están al cuadrado, son cuadrados perfectos, efectivamente lo son. Abro dos paréntesis, pero como aquí hay paréntesis, entonces voy a abrir dos corchetes. Dos corchetes voy a abrir, uno con más y otro con menos. Dos corchetes. Entonces aquí voy a colocar más en este corchete y en este voy a colocar menos. ¿Por qué coloco más y por qué coloco menos? Porque esta es una diferencia de cuadrados perfectos y la diferencia de cuadrados perfectos se resuelve abriendo dos paréntesis, uno más y otro menos, pero como aquí hay paréntesis, abro dos corchetes. Entonces, aquí, raíz del primer término, que es x cuadrado más 2 elevado al cuadrado, la raíz sería x cuadrado más 2 elevado a la primera. Así, x cuadrado más 2 elevado a la primera. La raíz de x cuadrado más 2 elevado al cuadrado es x cuadrado más 2 elevado a la primera. Más la raíz de 4x cuadrado, la raíz de 4 es 2 y la de x cuadrado es x. Entonces ahí nos encontramos. Hago una revisión de lo que vamos haciendo aquí. El término inicialmente era x a la cuarta más 4. He completado con este 4x cuadrado y he restado para obtener el trinomio cuadrado perfecto. Resuelvo el trinomio cuadrado perfecto, que es la raíz del primero, x al cuadrado, más 2, que es la raíz del tercero, cierro paréntesis, elevo al cuadrado, menos 4x cuadrado. Luego viene la diferencia, abro dos paréntesis, x cuadrado más 2, elevado a la primera, más 2x. Entonces, lo mismo que está aquí, escribo del lado de acá. X cuadrado, esta dice la regla, ¿cierto? Y por acá el 2x. Hemos aplicado la regla, a continuación vamos a destruir el corchete, entonces nos quedaría, y voy ordenando, nos quedaría x cuadrado, y este 2x ya lo traigo para acá, más 2x, y este 2 se queda aquí. Así nos quedaría el primer corchete. X cuadrado más 2x más 2. El segundo factor nos quedaría x cuadrado, sería x cuadrado y menos 2x y más 2. Estos serían los factores, ¿cierto? X cuadrado, luego sigue el 2x negativo y luego sigue el 2. De esa manera estaría resuelto el ejercicio. Vamos con el siguiente caso. Tenemos x a la tercera más 8. Dos términos, factor común monomio no hay porque no hay letras que se repitan, polinomio no hay paréntesis. Diferencia de cuadrados perfectos, no puede ser diferencia porque ahí está un signo positivo. Suma de cuadrados, que fue lo que probamos en el caso anterior. El 8 no es un cuadrado y x a la tercera no es un cuadrado, descartada la posibilidad de que sea una suma de cuadrados. Luego, ¿qué sigue? Suma o diferencia de cubos perfectos. Suma o diferencia de cubos perfectos. La expresión debe tener dos términos que sean cubos. Efectivamente, x a la tercera tiene raíz cúbica y 8 también tiene raíz cúbica, que es 2. Entonces, sí se trata de una suma de cubos perfectos. ¿Y entonces qué? ¿Cómo se resuelve una suma de cubos perfectos? Ya identifiqué que es una suma de cubos perfectos. Una suma de cubos perfectos es igual a las raíces cúbicas. La raíz cúbica de x a la tercera es x más la raíz cúbica de 8, que sería 2. Y entonces allí, y esto es igual al cuadrado de la primera cantidad, ya me olvido del ejercicio, al cuadrado de la primera cantidad, el cuadrado de x. ¿Cuánto es el cuadrado de x? El cuadrado de x es x al cuadrado. Si aquí es más, acá iría menos el producto de ambas raíces, x por 2. ¿Cuánto es x por 2? X por 2 es 2x y más el cuadrado de la segunda raíz, el cuadrado de 2, el cuadrado de 2 es 4. 2 elevado al cuadrado es 4. Cerramos y ahí estaría terminado el ejercicio. Esta es la respuesta. Siempre les digo que por favor revisen la respuesta y seguramente pueden estarse pensando de que x cuadrado menos 2x más 4 es un trinomio cuadrado perfecto negativo. El segundo factor de una suma de cubos jamás es un trinomio cuadrado perfecto. Y lo compruebo porque, bueno, hay que comprobar. Las matemáticas hay que comprobarlas. Es decir, sí por esto o no por esto. Por eso siempre yo digo, bueno, en la vida nosotros tenemos que hablar con fundamento.
tenemos que hablar con fundamento, y cuando no hay un fundamento de algo, porque no tenemos que sabernos todo, somos seres humanos y podemos desconocer algo. Cuando a mí me preguntan algo que no conozco, digo, pues con toda tranquilidad y con toda seguridad, no conozco, voy a investigarlo, y de hecho lo hago pues para desconocer eso, para conocer eso que desconocía, ¿cierto? Para conocer esto que ya desconocía, pero no discuto, se ve muy mal discutir cuando no tenemos un referente, cuando no tenemos un fundamento. Les cuento algo. Había una vez un discípulo que le preguntó al sabio, le dijo, maestro, ¿cuál es la clave para ser feliz? Entonces el maestro le dijo, la clave para ser feliz, me van a disculpar el término, le dijo, la clave para ser feliz es no discutir con pendejos. Entonces el discípulo le dijo, pero maestro, yo no creo que esa sea la razón para ser feliz. Entonces el maestro le dijo, tienes razón. A ver, analizo lo que acabo de decir. El discípulo le dijo, maestro, ¿cuál es la clave para ser feliz? Y el maestro le dijo, la clave para ser feliz es no discutir con pendejos. Entonces el discípulo dijo, pero maestro, yo no creo que esa sea la clave para ser feliz. Y el maestro le dijo, tienes razón. Es decir, no se puso a discutir. Siempre a mis estudiantes les digo esto en clase. O sea, no estoy diciendo que uno sean lo uno o lo otro, sino que siempre hay que tener. Yo siempre digo, yo no discuto cuando no tengo conocimiento de esto, de algo, no tengo conocimiento, no discuto, no me pongo a decir si lo es o no lo es. Digo, puede ser, tengo que investigarlo porque no voy a estar discutiendo sobre algo porque si yo discuto sobre algo que no conozco, paso por necio y no es bueno pasar por necio. Entonces, ojo con eso. Entonces, yo les digo que este término no se descompone en factores y usted dice, pero demuéstrame, profesor Cox, ingeniero Cox, demuéstrame que no es. Entonces, verá, x cuadrado tiene raíz x y 4 tiene raíz que es 2. El doble sería 2 por x y por 2. Eso sería 4x. Y entonces este término que está aquí no es 4x. Por lo tanto, no es un trinomio cuadrado perfecto. Pareciera serlo, pero no es un trinomio cuadrado perfecto. Allí queda. Veamos el siguiente caso. X a la quinta más 32. X a la quinta más 32. Veamos por aquí qué indica este ejercicio. Dos términos. Factor común monomio, letras que se repitan, no. Factor común polinomio, paréntesis, no. Diferencia de cuadrados perfectos, ahí veo un signo positivo, no es una diferencia. Suma de cuadrados perfectos, el 32 no es un cuadrado perfecto, negativo, se descarta. Suma de cubos, no son cubos, el 32 no es un cubo perfecto y el x a la quinta tampoco. Si fuera x a la sexta, si fuera un cubo. Entonces, ¿qué sigue? No es factor común monomio, no es polinomio, no es diferencia de cuadrados, no es suma de cuadrados, no es suma de cubos perfectos ni diferencia de cubos perfectos. ¿Qué sigue? Suma o diferencia de potencias iguales. Entonces, a ver, y las potencias iguales tenemos que, para que sean potencias iguales, pues los exponentes deben ser iguales. Y aquí tengo x a la quinta y acá tengo el 32. Pero recuerdo que 32 es lo mismo que 2 a la quinta, porque 2 por 2 por 2 por 2 y por 2 es 32. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16 y 16 por 2, 32. Entonces, 32 es lo mismo que 2 a la quinta. Y en este momento, ahora sí, ya tenemos una suma de potencias iguales, porque vea, cuando estaba acá, x a la quinta más 32, las potencias no eran iguales. Pero aquí, x a la quinta más 2 a la quinta, potencias iguales. Y aquí esto es igual. Esto es igual a la raíz quinta del x a la quinta, que sería x, más la raíz quinta de 2 a la quinta, que sería 2. Abro paréntesis y divido x a la quinta dividido para x, nos quedaría aquí x elevado a la cuarta, x elevado a la cuarta. Entonces aquí x elevado a la cuarta, luego ¿qué más sigue? De x a la cuarta, sigue un signo negativo, porque si aquí es positivo, acá irá negativo. Luego iría un x a la tercera. Recuerden que aquí pues va disminuyendo, la primera raíz va disminuyendo y aparece la segunda raíz, que en este caso sería 2. Luego signo positivo más, luego tenemos x al cuadrado. Tenemos x al cuadrado porque la x va bajando. ¿Y qué tenemos? El 2. Aparece el 2 a la cuanta. Aparece el 2 que va subiendo, que sería 2 al cuadrado. Seguimos avanzando con este ejercicio. Luego tendríamos más x a la primera, ¿cierto? El x cuadrado baja a la primera. Y el 2 se haría 2 al cuadrado, se convertiría en un 2 a la tercera.
y luego cuando ya termina la X, pues allí el siguiente término sería, verifico los signos porque aquí estoy equivocándome con los signos, más, menos, más, este término era menos, menos, y el siguiente término sería más, aquí sería pues 2, ya la X termina allí, y tendríamos aquí un 2 elevado a la cuarta, 2 elevado a la cuarta, allí de esa manera. Allí termina la regla de aplicarse, pero me doy cuenta que tengo que seguir trabajando, pues hay que hacer operaciones indicadas. Entonces, esto es x más 2, cierro paréntesis, abro paréntesis, x a la cuarta, le mantengo este x a la cuarta, signo que viene menos 2, 2x a la tercera, 2x a la tercera, luego sigue el signo más, 2 al cuadrado sería 4, 4 ¿qué? 4x al cuadrado, 4x al cuadrado menos, menos 2 a la tercera que sería 8, 8x y más 2 a la cuarta, 2, 2 por 2, 4, por 2, 8 y por 2, 16. 16, cerramos paréntesis y entonces esta sería la respuesta. Estos son los dos factores que son respuesta de este ejercicio, x a la quinta más 32, x más 2 que multiplica a x más a la cuarta menos 2x a la tercera más 4x al cuadrado menos 8x más 16. Esa sería la respuesta. Veamos los siguientes ejercicios. Por acá, ¿qué tenemos? Tenemos x a la tercera menos x cuadrado más x. ¿Cuántos términos tengo? Tengo tres términos, factor común monomio, letras que se repitan. Efectivamente, sí hay una letra que se repite, que es la x. Tomo esa x, abro paréntesis y empiezo a dividir. X a la tercera para el común, que es x, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? X a la tercera para el común, que es x, nos quedaría x al cuadrado. Signo que viene menos. X al cuadrado dividido para el común, que es x, nos quedaría x. Signo que viene más, y x, esta x que está aquí, x es la primera dividido para el común, que es x, x para x es 1. Cierro paréntesis y esta sería la respuesta. Este término tiene como respuesta x que multiplica a x cuadrado menos x más 1. Y aquí en x cuadrado menos x más 1 verifico si se puede descomponer en factores. No se puede descomponer en factores. Podríamos estar pensando de que esto sea un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, pero el 1 debería darnos aquí 1 y la única manera de que tengamos 1 y 1 es que tengamos 1 en un paréntesis y 1 en el otro paréntesis y eso sería menos 2. Bajo ninguna manera podría ser. Tampoco es un trinomio cuadrado perfecto porque aquí debería ser 2x y no lo es. Veamos el siguiente ejercicio. X cuadrado a más b que multiplica a, menos x a más b más a más b. A ver, tres términos tenemos aquí, tres términos. Factor común monomio no hay letras que se repitan. No hay letras que se repitan. Factor común polinomio, sí hay paréntesis que se repitan y de hecho ese paréntesis es a más b. Lo copio aquí y empiezo a dividir. Este x cuadrado a más b dividido para el paréntesis a más b, que es el común, que este es el común a más b, ¿cuánto nos queda? Nos queda x al cuadrado, signo que viene menos x a más b, este x a más b dividido para a más b, solo nos quedaría x nos quedaría, y luego nos quedaría más a más b dividido para el común que es a más b, como es lo mismo, el resultado es 1. Entonces, observo qué es lo que tengo, verifico este x cuadrado menos x más 1, que aparenta ser un trinomio cuadrado perfecto, pero no lo es, porque para que sea un trinomio cuadrado perfecto, aquí tiene que ser 2 y ahí no tenemos 2. Descartada la posibilidad, no se descomponen más, esta es la respuesta. A más b que multiplica a x cuadrado menos x más 1. Vamos con el siguiente ejercicio. X cuadrado menos 2x más 1. Tres términos. Factor común monomio no hay letras que se repitan. Descartado. Polinomio no hay paréntesis. Trinomio cuadrado perfecto. Veamos cómo se descompone un trinomio cuadrado perfecto. Verificamos. La raíz aquí es x. ¿Cuánto es la raíz de 1? El primero y el tercero deben ser cuadrados perfectos. Sí lo son cuadrados perfectos. Además positivos, efectivamente lo son. El segundo término debe ser el doble, 2 de la raíz del primero x por el tercero que es 1. ¿Y cuánto es 2 por x y por 1? Es 2x. Este término que está aquí es igual a este término que está aquí. Efectivamente lo es. Por lo tanto, es un trinomio cuadrado perfecto y vamos a resolver
¿Cómo se resuelve un trinomio cuadrado perfecto? Se abre paréntesis. Un trinomio cuadrado perfecto se resuelve de la siguiente manera. Se abre un paréntesis, se coloca la raíz del primer término que es x, signo del segundo término que es menos, raíz del tercer término que es 1, se cierra paréntesis y se eleva al cuadrado. Esa es la regla que se aplica para resolver un trinomio cuadrado perfecto. Esa es la regla, mis estimados estudiantes. Pues como siempre, un gusto para mí poder compartir con ustedes estos criterios, estos conocimientos, que en algún momento de mi vida pues aprendí y comparto con ustedes para que se multipliquen, para que se multipliquen, para que se eleven para que sean como una función exponencial, que crezca rápidamente. Bien, aquí esto fue lo que hablamos al inicio. Esta es la forma como nosotros debemos proceder para trabajar con un caso de factorización. Contar el número de términos es lo primero que hacemos. Si tiene 2 términos, pues me fijo en esta tabla. Si tiene 3 términos, me fijo en esta tabla. Y si tiene 4 más, en esta tabla. Recuerden que pues esta es la forma como reconocer un caso de factorización. Allí en el canal tengo un video exclusivamente donde estoy hablando de cómo proceder para identificar un caso de factorización. ¿Qué estrategia aplicar? Yo aquí la resumo, contar el número de términos y aplicar la condición. Contar el número de términos y aplicar la condición, probando si se trata de 2, de 3 o de 4 o más términos. De esta manera me despido de ustedes, como siempre un gusto poder pues llegar a cada uno de ustedes. Se cuidan mucho.